Bueno, vamos a presentar al doctor Ignacio Moratorio, que es médico del Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay, que nos va a presentar la lectura del mes. Así que te escuchamos, Nacho. Bueno, muchas gracias, Gastón. Primero que nada, agradecerles a Eduardo y a Nicolás por la invitación para participar. Les comparto, ¿se ve bien ahí? Ahí agrando la pantalla. Muy bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, muy bien. Perfecto. Perfecto. Esperen que cierro acá. Bueno, la idea es hablar del timing de la endoscopía en la hemorragia digestiva alta. Esto es a propósito de un artículo que se publicó en abril de este año y ha tenido gran repercusión sobre el tiempo de la endoscopía en las hemorragias digestivas alta agudas. Fue publicado en el New England, en el Journal of Medicine, por James Law y colaboradores. De acuerdo a las recomendaciones de un consenso internacional, la endoscopía debe ser realizada en las primeras 24 horas en aquellos pacientes con hemorragia digestiva aguda. Sin embargo, este grupo internacional no puede hacer recomendaciones en aquellos pacientes con alto riesgo de resangrado o con alto riesgo de muerte, si la misma tiene que ser realizada en las primeras 12 horas. La evidencia respecto al tiempo en la endoscopía es un poco controvertida. Hay muchos estudios observacionales, hay 3 ensayos clínicos aleatorizados y 2 revisiones sistemáticas que establecen que la endoscopía de urgencia en pacientes no seleccionados no disminuye la mortalidad. Si bien hay que tener en cuenta que en esos ensayos clínicos aleatorizados la definición de endoscopía de urgencia varió mucho entre 2 y 12 horas, y además no fueron diseñados en pacientes con alto riesgo de resangrado y muerte. Respecto a esta población específica, hay 2 estudios de cohortes largas, en uno de ellos se establece que la endoscopía realizada en las primeras 6 horas es un factor independiente de menor mortalidad, mientras que en otro se vio que de la endoscopía realizada entre las 6 y las 24 horas conlleva una menor mortalidad. Por lo tanto, en realidad, el tiempo óptimo para la endoscopía en este grupo de pacientes de alto riesgo no es del todo claro, y es importante establecerlo para saber si ante una hemorragia digestiva aguda alta uno tiene que salir corriendo, volando o caminando para realizar la endoscopía. De acuerdo a esta controversia en la evidencia, el equipo de Lowe y colaboradores se plantearon la hipótesis de que en aquellos pacientes con hemorragia digestiva alta aguda, con alto riesgo de resangrado o muerte, la endoscopía realizada en las primeras 6 horas, luego de ser valorado por un equipo de gastroenterología, traería aparejado mejores resultados. Para eso desarrollaron ahora vamos a analizar un poquito lo que es la validez interna del estudio, para ver si estas conclusiones pueden ser como aplicables a nuestra práctica clínica. Ellos tomaron como criterios de inclusión a todos aquellos pacientes que se habían manifestado con una hematemesis, melena o ambas. Definieron alto riesgo de resangrado o muerte a partir del score de Glasgow y Blatchford, mayor o igual a 12, mayor a 12 puntos, y todos estos pacientes obviamente tenían que consentir sobre el estudio. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes menores de 18 años, aquellos que no estaban capacitados para firmar el consentimiento informado, pacientes embarazadas, aquellos con enfermedad terminal, o que presentaban aquellos pacientes con inestabilidad post-reanimación. Fue un estudio aleatorizado, la aleatorización fue 1 a 1 a partir de un sistema computarizado. Se definió endoscopía urgente, aquella que se realizaba en las primeras 6 horas luego de una valoración por equipo de gastroenterología, y endoscopía temprana, aquella que se realizaba entre las 6 y las primeras 24 horas desde la valoración por este equipo. Se le realizó a todos los pacientes inhibidores de la bomba de protones, tanto intravenosos luego por infusión.
aquellos pacientes en los que se sospechaba una hemorragia digestiva varicial, inicialmente se le realizó vasoconstrictores y antibiótico-terapia, y si los hallazgos de la endoscopía evidenciaban que correspondía a una hemorragia de tipo varicial, aquellas que eran por varices esofágicas se le hizo ligadura con banda elástica, y aquellas que eran varices gástricas, cianocrilato. Y por otro lado, aquellos pacientes que presentaban una úlcera gastroduodenal Forres 1 hasta el 2A, se les realizó o hemoclips o termocoagulación con o sin inyección de adrenalina. El tamaño muestral del estudio correspondió a 258 personas por grupo, ¿sí? La potencia que tenía el estudio que se calculó fue un 80%, con un error tipo 1 del 5%. Se realizó un análisis de datos por intención de tratar. Esto quiere decir que se tomaron a todos los pacientes que estaban en cada grupo. El estudio no fue no enmascarado, dado que los pacientes sabían en qué momento se le realizaba la endoscopía, así como el endoscopista lo sabía, pero, y el periodo en el que se realizó fue durante 6 años. El objetivo primario, principal del estudio fue la muerte por cualquier causa en los primeros 30 días desde la aleatorización. Se evaluó como objetivos secundarios la tasa de resangrado, el tratamiento endoscópico, la estancia hospitalaria o en unidades de cuidado intermedios, el retratamiento endoscópico en aquellos que lo requirieron, hemostasia por cirugía o embolización en aquellos que estaban inestables, transfusiones sanguíneas y eventos adversos en los 30 días. En estos 6 años prospectivos se detectaron 4.715 hemorragias digestivas, de las cuales aproximadamente 600 fueron establecidas como de alto riesgo a partir del score de Glasgow, mayor a 12, y de ellas se aleatorizaron en 2 grupos para endoscopía de urgencia, como mencionamos, y endoscopía temprana. De estos, en realidad, en ambos grupos, no todos recibieron la intervención, 254 para el de urgencia y 230 para el de temprana. Sin embargo, como les mencionaba, el total fue seguido durante estos 30 días y fue analizado por intención de tratamiento. Respecto a las características de estos pacientes, la aleatorización fue homogénea, tanto en lo que respecta a la edad de los pacientes, al sexo, al score de Glasgow, ¿sí? Si bien eran todos mayor o igual a 12, cuanto mayor el Glasgow, más probabilidad de muerte o de resangrado, y así también para las comorbilidades de estos pacientes. En cuanto a los resultados, el objetivo primario, la mortalidad por cualquier causa en los primeros 30 días desde la aleatorización, se vio una mayor mortalidad en aquellos pacientes correspondientes al grupo de endoscopía urgente, un 8,9%, o en números absolutos un 23 muertes de 258, mientras que en el grupo de endoscopía temprana hubo 17 muertes de 258. Si bien hubo más muertes en el grupo de endoscopía de urgencia, esa diferencia no fue significativa. En cuanto a los hallazgos o a los objetivos secundarios, los hallazgos endoscópicos de cada grupo fueron muy similares y tampoco hubo diferencias significativas, tanto en lo que respecta a las úlceras pépticas, fueron similares en ambos grupos, la hemorragia varicial fue distribuida de la misma forma. La historia de sangrado por úlcera péptica, que es uno de los principales factores de riesgo para un resangrado, fue homogéneo, y lo mismo con los factores de riesgo para un sangrado como el consumo de AINES o aspirina, no hubo diferencias significativas en ambos grupos. Respecto al tiempo de la endoscopía, el tiempo medio en aquellos correspondientes al grupo de endoscopía de urgencia fue de 2,5 horas desde la valoración por el gastroenterólogo y de 16,8 en la endoscopía temprana. En relación a los objetivos secundarios,
no hubo diferencias significativas en ninguno de estos objetivos, ni en el resangrado, ni en el tratamiento endoscópico, ni en la estancia hospitalaria, ni en la hemostasia por cirugía, ni por embolización, ni en las transfusiones sanguíneas. Si bien esta diferencia no fue significativa, se vio mayor tasa de tratamiento endoscópico en la endoscopía de urgencia, ¿sí? Un 60.1% versus 48.4%. Y las conclusiones a las que arriba el estudio es que en la endoscopía, en pacientes con hemorragia digestiva aguda alta, con alto riesgo de resangrado o de muerte, la realización de la endoscopía urgente no conduce a menor mortalidad ni a menor incidencia de resangrado que la endoscopía temprana. Este estudio también concluye que en aquellos que se realiza endoscopía urgente se vio una mayor cantidad de úlceras pépticas con sangrado activo o con estigmas de sangrado reciente que conllevan a un mayor tratamiento endoscópico, si bien ese mayor tratamiento no se refleja en una menor mortalidad o tasa de resangrado. Y de acuerdo a la hipótesis que se plantearon estos autores, la mayor mortalidad y tasa de resangrado en el grupo de endoscopía urgente contrasta fuertemente su hipótesis inicial, ¿verdad? Ignacio, excelente el tiempo. Bueno, gracias. Dejo de compartir. Si quieren, dejo en las conclusiones. Ahí está. Te tenemos acá supervisado por el jefe. Me tienen Está el doctor controlado. González supervisándote. ¿Te estás portando bien? Muy bien, Ignacio, te felicito por la presentación, creo que fue... Lo que nosotros siempre buscamos, y bueno, tiene algunas contradicciones en la conclusión final, pero cuando, no sé, uno se acuerda cuando empezó a hacer las guardias y trataba de hacerla en la endoscopía lo más rápido posible, tratando primero con radioiodina, después con los IDP, y el cambio con los IDP en lo que encontramos en las endoscopías. Y bueno, y ahora empezamos a ver esto y con el correr de los años uno vio que tampoco era necesario apurarse tanto y esto un poco lo confirma. No sé qué opinás, Nico. Sí, exactamente. Los resultados realmente llaman la atención. Hay que destacar que fue un estudio que fue muy bien diseñado, por lo tanto, los resultados y las conclusiones que esos arriba, los autores, hay que tenerlos muy en cuenta. Y si uno extrapola estos resultados para esto de una población de alto riesgo resangrado, creo que, imagínense en aquellos grupos de pacientes donde el alto riesgo de resangrado no sea tan importante. Entonces, creo que respecto a la pregunta inicial que se planteaba Ignacio, creo que no hay que salir volando, capaz que tampoco corriendo, como mucho caminar un poco más rápido, creo yo. Hay que tener en cuenta que los autores de este trabajo encontraron algunas limitaciones y ellos discutieron a ver si estos resultados también podrían ser extrapolables para aquella población que tenían una hemorragia digestiva aguda muy severa, con shock hipovolémico persistente, porque ese grupo de pacientes ellos lo excluyeron del trabajo, entonces no se podrían extrapolar estas conclusiones para ese grupo de pacientes, como tampoco para el grupo de pacientes por hemorragia varicial, porque en esta corte ese número de pacientes fue muy pequeño, por lo tanto no se podrían sacar estas mismas conclusiones para aquel grupo de pacientes con hemorragia varicial. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y también un dato interesante que ellos pudieron analizar, que también está expresado en otro estudio aleatorizado, es que cuando se hace una endoscopía temprana, como en este caso después de las 6 horas, ellos encontraron menores riesgos por ejemplo, Forrest, con menos riesgo de sangrado activo, ¿verdad? Y eso se puede explicar en este caso porque en el grupo de pacientes que se realizó endoscopía temprana, es decir, después de las 6 horas, los pacientes ingresaban al hospital, permanecían con inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa y al otro día le realizaban la endoscopía. Entonces permanecía mucho más tiempo con inhibidores de la bomba de protones. Eso está demostrado que los estigmas de sangrado recientes disminuyen y por lo tanto la necesidad de tratamiento cuando se hace de forma no urgente, o sea, después de las 6 horas, es menor, que ellos también lo demuestran en este trabajo. Pero creo que la hipótesis y las conclusiones que sacan realmente son realmente muy buenas. Yo creo que es muy interesante este trabajo,
porque a todos nos ha pasado que nos llaman del hospital, de la clínica, y tiene al médico de guardia que no es gastroenterólogo, no es endoscopista, y tiene una hemorragia, tiene un paciente inestable, y quieren que uno enseguida introduzca el endoscopio y trate de resolver el problema. Y este trabajo viene justamente a decirnos, entre otras cosas, que el soporte, y esto que acabas de comentar vos, Nico, por ahí se transforma en algo más importante que en la endoscopía de urgencia. Con lo cual creo que tenemos que estimular un poco la organización en las guardias para que el paciente justamente tenga su recepción, su compensación y el timing justo para cada paciente. Y como bien dijiste, este trabajo tenía alrededor de 30 pacientes con hemorragia varicial por grupo, y justamente esos son los pacientes más complejos. Entonces ahí hay que hacer esa salvedad y justamente manejar de una forma diferente ese paciente. Yo no sé cómo lo manejan ustedes habitualmente en el hospital, Nico, sí, en el hospital, que es donde más pacientes con hemorragia digestiva. Sí, depende mucho en qué centros estemos, y eso depende mucho de la relación que tengamos y el entendimiento que tengamos, sobre todo con los cirujanos y los médicos intensivistas, pero realmente lo que tratamos de hacer, lo habitual cuando nos llaman por una hemorragia digestiva, como en este caso que fueron los pacientes incluidos por melenas o por hematemesis, tratamos de ir básicamente, y en lo que es personal, lo más rápido posible. O sea, eso es lo que uno trata de hacer, porque también cuando a uno lo llaman hay que ir a la práctica y decir, bueno, está bien, tenemos este estudio y explicar lo que un buen diseño y todo lo demás, pero decir, no, voy después de las 6 horas o voy entre las 12 o 18 horas, también yo creo que es duro de poder entenderlo y poder transmitirlo, y creo que por lo menos, por más que los resultados son buenos, yo no dormiría tranquilo, por ejemplo. Entonces, lo que yo hago es tratar, como tú bien dijiste, Gastón, de estabilizar al paciente, sobre los inhibidores de la bomba, pero básicamente tratar de ir en las primeras horas. Eso es lo que yo hago en la práctica, por más que estos resultados puedan apoyar a realizar otra cosa. Cecilia, ¿tenés alguna pregunta en el panel? No, la verdad no, me parece súper interesante el trabajo, creo que revoluciona muchas de las ideas y bueno, y eso hace que sea un gran aporte. ¿Un comentario? Sí, Alberto. ¿Puedo? Hola, Alberto. Hola, Alberto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, felicitaciones, Nicolás, a todo el grupo. Bueno, este es un tema que es bien interesante. Yo hace rato, al menos en la Universidad Católica, me ha correspondido estar a cargo un poco de enseñar, de ordenar un poco el protocolo de manejo de hemorragia digestiva. Y claro, efectivamente, como ustedes dicen, yo creo que es una realidad bien transversal. A veces la ansiedad del médico que está en la urgencia o el médico que está en una unidad UPC, viendo un paciente vomitando sangre y una familia a lo mejor presionando, por supuesto que pareciera ser de que el endoscopio es mágico y va a solucionar el problema, y muchas veces no es así. Yo creo que aparte de este trabajo hay bastante información hacia atrás que ya demostraba de que pareciera razonable este concepto de ojalá hacerlo dentro de 24 horas y no salir corriendo. Ahora obviamente hay que usar el criterio y hay que ver también los protocolos, además los recursos de cada centro. Hay lugares que no cuentan con endoscopista llamada, hay lugares donde obviamente la disponibilidad de la UPC tampoco a veces es la mejor. En época de COVID hemos tenido también problemas de transfusión de glóbulos rojos, a veces el recurso glóbulos rojos es importante. Por lo tanto, yo creo que todas las medidas, estoy de acuerdo con Nicolás, tienen que ser dentro de un criterio. Porque si llega un paciente con una hemorragia digestiva, pero que fácilmente se estabiliza, y eso es importante tener una muy buena comunicación con la gente que recibe al paciente. Si dice, ¿sabéis qué? Le pasamos suero, el paciente se estabilizó, perfecto, a lo mejor ese paciente se beneficia de hacerse al día siguiente. Pasa un detalle también, que a veces cuando vamos muy precozmente encontramos un estómago lleno de sangre, y al final igual hay que repetir la endoscopía, y no olvidar otra cosa. Cuando un paciente está comprometido y lo sedamos, o lo hay que intubarlo, la intubación también ha demostrado, la intubación orotraqueal ha demostrado también daño y outcome negativo desde el punto de vista cardiorrespiratorio. Por lo tanto, aquí yo creo que es importante este concepto de 24 horas, pero tiene que estar dentro de un protocolo de lo que se va a hacer en cada institución, según los recursos, y el criterio. No es lo mismo un paciente con daño hepático crónico
que viene choqueado, ¿no es cierto?, que viene con hematemesis, probablemente ahí todos vamos a optar por intubar a ese paciente, que mientras lo reaniman hay que ligar la varice porque eso va a solucionar el problema. Entonces, yo creo que es importante también que al final del día el criterio del médico, y del médico no solamente del endoscopista, de esa conversación fina entre el médico que recibe al paciente, que lo maneja integralmente, con el endoscopista. Creo que ahí nos vamos a equivocar menos. Creo que Alberto hizo un resumen muy importante y tiene que ver justamente con cada lugar, ¿no? Me hizo acordar recién a una de las conclusiones de Everson, volviendo para atrás, que decía hacer el drenaje en el mismo tiempo de la CPR, ¿no? Y yo pensaba, por lo menos acá en la Argentina, y esto es algo que en Latinoamérica por ahí también pasa, y ahí está el chat para que los demás puedan escribir, no creo que todos tengamos la posibilidad de hacer un drenaje coguiado o una CPR. Lo más probable es que se intente una CPR y el paciente llegue después para hacer un drenaje coguiado, y en este caso de la hemorragia digestiva pasa lo mismo por ahí. Hay en Argentina hay muchos lugares que tienen limitaciones desde el punto de vista tecnológico, y probablemente ese paciente no pueda ser tratado de la misma manera que en un centro que tiene alta tecnología. Entonces, hacer el protocolo en cada lugar para poder manejar la hemorragia digestiva creo que es una de las conclusiones que tenemos que sacar nosotros en este grupo fuera de este trabajo, que me parece muy interesante. Y por ahí a veces sacarle un poco la ansiedad a los residentes desde el primer año. Cuando empezábamos en ese momento teníamos ganas de meter el endoscopio, y estamos viendo que por ahí es más importante esperar, compensar y entrar en el timing adecuado para que la endoscopía realmente sea eficaz. E inclusive usar, como dijo que concluyó este trabajo, por ahí utilizar menos tratamiento endoscópico, que hasta inclusive puede ser menos costoso, porque por ahí terminamos usando menos tecnología. Ceci, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Yo encuentro súper bueno el trabajo, pero hay una cosa que me molesta del trabajo. Y creo que los pacientes cirróticos con hipertensión portal y varices esofágicas, habitualmente cirróticos alcohólicos, son pacientes totalmente distintos al paciente joven o no joven con una úlcera gastroduodenal que está sangrando. De hecho, los pacientes cirróticos que sangran por varices no se nos mueren habitualmente sangrando, pero como están con su hígado límite, con el sangrado caen en daño hepático y se nos mueren por el daño hepático, por la insuficiencia hepática. De tal manera que creo que en esos pacientes es muy importante ir corriendo y tratar de cerrar la llave, porque que sangre 1 litro más o 1 litro menos puede hacer la diferencia entre que hagan un daño hepático irreversible y se nos vayan por esa razón. Creo que son pacientes totalmente distintos. No sé si hay algún desglose en esos dos grupos en el trabajo, Ignacio, porque me parece que están mezclando peras con manzanas. El trabajo lo encuentro súper bueno, conozco ese grupo, muy serio, etcétera, pero eso me llama la atención. Creo que son pacientes totalmente distintos y hay que actuar en forma totalmente distinta también. Bien, no está desglosado, simplemente está desglosado las comorbilidades por un lado y por otro el tipo de hemorragia, pero no habla del grado de insuficiencia hepática, no habla del MEL, no está desglosado, ¿no? Sí, lo que menciona es que el porcentaje de hemorragias variceales es bajo. Exacto. Por eso explican, profesor Navarrete, justamente que no extrapolables a ese grupo de pacientes. Eso lo hacen en la discusión. Sí. Quizás el trabajo hubiera sido mucho más lindo si hubieran dejado fuera esos pacientes, ya que son pocos. Como que confunden nomás. Sí. Ahora veo que ya está disponible también el artículo completo para todos aquellos que lo quieran bajar. Van a tener acceso al artículo. Veo que Eduardo Valdivieso ya, que es un máster en eso, ya se ocupó. Qué bien. Es rápido para eso, Eduardo. Es colombiano. No nos dejó ni pensar y ya estaba puesto acá en el chat. Yo, si los coordinadores me permiten, quisiera, capaz que pasamos a otro caso ahora, pero sí agradecerles a todo este grupo por la invitación a participar en esta actividad. A mí me retrotrae 15 años atrás exactamente, porque en el 2005 tuve la posibilidad, como muchos de los que estamos acá, como tú, Gastón, como muchos de los que estamos ahora en esta sala, tuve la gran suerte de poder pasar por ese centro que realmente marcó un antes y después en mi formación, y estar acá con todos ustedes y sobre todo con el profesor y maestro Claudio Navarrete, con Ceci Castillo también acá, una
una maestra, y con Eduardo, un gran amigo y un gran docente. Para mí realmente es un honor. Y bueno, no me daría todo este tiempo para poder transmitirle las lindas experiencias que realmente pasé en ese centro. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nico. Creo que Nico resumió mucho lo que sentimos todos, ¿eh? La verdad que excelentes palabras, Nicolás. Y gracias por estar. Y Nacho, excelente la presentación en tiempo y en calidad, ¿eh? Muy bueno.